Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la teoría que estábamos viendo. El tema que estamos tratando ahorita es métodos de la cantidad de movimiento. Y en este instante estamos en la parte del momento lineal, en donde si tenemos una partícula de masa m que se mueve con velocidad v, entonces el momento o ímpetu lineal se define como la masa de la partícula por el vector velocidad. Y que esto tiene una relación muy importante con la segunda ley. De hecho, la segunda ley enunciada en términos del momento dice que la fuerza externa total es igual a la variación del momento de la partícula con respecto del tiempo. Si la masa es constante, la masa sale de la derivada y llegamos a la expresión que usualmente se tiene en la resolución de problemas de estática, por ejemplo. La fuerza externa total igual a masa por aceleración. En esos casos la fuerza externa vale 0 porque no hay aceleración, etc. Pero lo que nos va a interesar es cuando la fuerza vale 0. Porque si la fuerza externa vale 0, esto lo que dice es que dp en dt para una partícula sería igual a 0. Es un resultado vectorial. Lo que implica que el vector momento de la partícula es constante. Nada más que esta constante no es un escalar, es un vector. Entonces aquí tenemos un principio de conservación. Si la fuerza externa total es 0, entonces el ímpetu de la partícula se mantiene. Ahora tomen en cuenta que esto es un vector y que entonces puede ser que una componente de la fuerza externa sea 0 y por lo tanto la componente correspondiente del momento sería constante. Es decir, si nosotros vemos un poco más detenidamente esta expresión, se podría escribir en coordenadas, por ejemplo, cartesianas, la fuerza total, para no utilizar tanto espacio, la fuerza externa total en la componente X, la fuerza externa total en la componente Y, fuerza externa total en la componente Z, sería igual al cambio en el ímpetu con respecto del tiempo, dp en dt. Pero el ímpetu también es un vector, entonces esto lo podemos ver como la derivada del ímpetu componente X con respecto del tiempo, coma, la derivada del ímpetu con respecto del tiempo en la componente Y, y finalmente en Z, ¿no? Entonces lo que quiero recalcar es que si alguna de estas componentes es 0, la correspondiente componente también sería 0 de este lado. Es decir, supongan que la fuerza externa total en la coordenada que ustedes quieran es igual a 0. Eso lo que implica entonces es que la correspondiente componente del momento va a ser una constante. Y ahora sí, este es un escalar porque se refiere a la componente. Entonces es un principio de conservación vectorial que podríamos enunciar así. Si la fuerza externa total componente I es igual a 0, entonces lo que va a suceder es que el momento en la componente correspondiente va a ser constante. Y esto se puede enunciar como un principio de conservación del momento lineal, o ímpetu lineal, o momentum lineal. Cualquiera de los términos es utilizado, cualquiera de esas maneras de decirlo. Ímpetu lineal, momento lineal, momentum lineal. Entonces tenemos este principio. ¿Cuándo cobra especial relevancia? Cuando tenemos un sistema de más de una partícula. Entonces, si tenemos más de una partícula, vamos a partir de la siguiente idea. Tengo un sistema de referencia, vamos a usar cartesianas, x, y, z,
Y en este sistema yo localizo, tengo la partícula 1 por el vector de posición R1. Tiene masa M1. Yo localizo con el vector de posición R2 la partícula que tiene masa M2. Y acá tengo localizada con el vector Rn una partícula de masa M subíndice n. Este es un sistema de partículas. Un sistema de n partículas. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes saben que se puede definir un punto muy especial para esta distribución que se llama centro de masa. Entonces, la posición del centro de masa se define como un promedio de la posición pesada por las masas. Es decir, agarro la masa 1, la multiplico por su posición, agarro la masa 2, la multiplico por su posición, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima, que está localizada por el vector de posición R subíndice n, y divido entre la masa total, es decir, entre la suma de las masas desde M1 hasta Mn. Este es un promedio de la posición utilizando como función de peso las masas. Y podemos definir centroides de diferentes tipos. Por ejemplo, un centroide de área, un centroide de volumen, un centroide de población, etc. Pero el que nos interesa ahorita es el centroide de masa y lleva el nombre de posición del centro de masa. Esto define un punto en donde aparentemente se concentra toda la masa. Si por alguna razón nos conviene quitar esto, nosotros diríamos que tenemos una masa total aquí, que es la suma de estas, localizada por este vector. Entonces se puede hacer eso. Vamos a llamarle a esta parte de aquí masa total. Entonces vamos a denotarla con un MT. Esta suma vamos a poner que es masa total. Entonces yo lo que puedo hacer es despejar y tener que la masa total del sistema multiplicada por la posición del centro de masa sería igual a la suma de M1 por R1 más, y así sucesivamente, hasta la enésima. Entonces tengo esta. El centro de masa tiene muchas propiedades. Han visto ya algunas. Han manejado ya algunas. Saben localizar puntos en donde esté el centro de masa para una distribución dada. Pero por el momento lo que interesa es llegar a un principio de conservación del momento de un sistema de partículas. Entonces voy a quitar por el momento el cálculo de un centro de masa, que se utiliza esto, y me voy a seguir por esta línea porque quiero llegar a un principio también de conservación del momento para un sistema de partículas. Entonces, aceptando que yo tengo esto, para el sistema de partículas, masa total, posición del centro de masa, que es un vector, igual a M1R1 más MNRN. Ahora, supongo que yo derivo con respecto del tiempo. Entonces lo que tendría es la masa por la posición del centro de masa derivado con respecto del tiempo. Va a ser igual a la derivada con respecto del tiempo de esta suma. De M1, R1 más MN, Rn. Pero yo lo que sé es que esto se va a poder escribir. Estoy suponiendo masa constante. Entonces, la masa total por la derivada de la posición del centro de masa con respecto del tiempo sería igual a la derivada de una suma. Podemos abrir y va a ser la derivada de esto más la derivada del siguiente, más así sucesivamente. Y luego, considerando las masas como constantes otra vez, son partículas, entonces tendríamos que esto es M1 por la derivada de R1 con respecto del tiempo, más la masa enésima por la derivada con respecto del tiempo de la enésima posición. Pero yo sé que la derivada de la posición con respecto del tiempo me da velocidades. Entonces, esto lo que me quiere decir es que la masa total por la velocidad con la que se mueve una partícula hipotética que no existe realmente, no la veo, pero que es donde aparentemente se concentra la masa,
por su velocidad es igual a m1 por la velocidad de la partícula 1 más mn por la velocidad de la partícula n. ¿Y qué es lo que tengo del lado derecho de la igualdad? Esto de aquí lo identifico como el momento de la partícula 1, el momento de la partícula 2, hasta el momento de la enésima partícula. Entonces, esta ecuación lo que me está diciendo es que esta cantidad, masa total por la velocidad del centro de masa, es igual al momento de la partícula 1 más el momento de la partícula 2 y así hasta el momento de la partícula n. Esos son los momentos de cada una de las partículas. Entonces yo puedo definir este como el momento total del sistema de n partículas. Este es el vector momento total del sistema de partículas y es igual a la masa total por la velocidad con la que se mueve el centro de masa. Entonces tenemos un resultado interesante ahí. Ahora, déjenme volver a derivar utilizando esta expresión. Si derivo esta, me da lo mismo. Bueno, si quieren vamos a derivar esta para seguir en orden con respecto del tiempo. Y vuelvo a repetir, la masa es constante. Entonces lo que tengo yo es que la derivada con respecto del tiempo de la masa total por la velocidad del centro de masa va a ser igual a la derivada de esta suma, a la derivada con respecto del tiempo del ímpetu 1 hasta el ímpetu n. Esa es la ecuación que tengo. Ahora bien, esta ecuación la puedo utilizar, la puedo interpretar para sacarle provecho. Lo que me está diciendo entonces es que si yo abro otra vez la derivada, esto se va a convertir en la derivada del ímpetu de la partícula 1 con respecto del tiempo más la derivada de la partícula, del ímpetu de la partícula enésima con respecto del tiempo. Pero esto que está aquí, es la fuerza total que actúa sobre la partícula 1. Es la segunda ley de Newton aplicada a la partículita. Ahora, dentro de esas fuerzas, va a haber fuerzas que son internas. Por ejemplo, la partícula 24 puede estar actuando sobre ella. Pero si confiamos en la tercera ley de Newton, que hay que tener cuidado, pero vamos a aceptar que aquí en esta fuerza total, puede haber una fuerza interna de la partícula 24 sobre la 1. Pero por tercera ley de Newton, por ser interna, la 1 hace una fuerza igual y opuesta sobre la partícula 24. Es decir, las fuerzas internas vamos a aceptar, aunque es discutible, que se van a cancelar. Y entonces, este término de aquí lo puedo pensar como la fuerza externa total que actúa sobre la partícula 1, vector, más, y así sucesivamente, la fuerza externa total que actúa sobre la partícula enésima. Y aquí estamos eliminando, si le confiamos a rajatabla a la tercera ley de Newton, las fuerzas internas del sistema. Entonces todas estas, al final, las que voy a contar son las externas y esto no es otra cosa que la fuerza externa total que actúa sobre todo el sistema. Entonces, ¿a qué estamos llegando? A lo que estamos llegando es a esto. Vuelvo a escribir esta parte aquí arriba. Entonces lo que tenemos es que la derivada con respecto del tiempo de m por la velocidad del centro de masa, que no es otra cosa que el momento total con respecto del tiempo, y el momento total de mi sistema de partículas lo puedo escribir como la suma de el momento 1 hasta el momento enésimo, donde este es el momento de la partícula 1, este es el momento de la enésima partícula, es igual a la fuerza externa total. Es igual a la fuerza externa total. Y ese resultado es muy importante, porque ahora lo puedo interpretar de la siguiente manera. Si la fuerza externa total fuera igual a 0, toda ella igual a 0, tiene componentes y las tres son iguales a 0, lo que quiere decir es que la masa por la velocidad del centro de masa es igual a una constante, porque su derivada sería 0. Entonces esto es igual a una constante vectorial.
Y si aceptamos que la masa del sistema se mantiene, esto lo que implicaría es que la velocidad del centro de masa es igual a una constante. Si me dicen, pero no es la misma, ok, le pongo una prima ahí, una comilla. Es constante. Y si sigo con la interpretación, entonces lo que me está diciendo es que si la fuerza externa total vale 0, las consecuencias son estas, entonces el momento total se mantiene constante. Entonces P total va a ser constante, pero P total es esta suma. Es la suma de los momentos. El momento de la partícula 1 más el de la 2 más el de la n es igual a una constante vectorial. Y esta sí es la misma constante que está aquí, porque mv centro de masa es toda esta suma. Entonces es lo que me estaría diciendo. Este es el principio de conservación. Ahora, ¿cuándo es especialmente? Bueno, siempre es importante, pero nosotros lo vamos a explotar para colisiones. Entonces este es el principio de conservación del momento lineal. Y hay uno para el momento angular, nada más que no hemos llegado todavía. Entonces tenemos esta. En colisiones, las colisiones generalmente son de muy corta duración. Y además las fuerzas ahí que se dan durante la colisión son generalmente mucho mayores que otras, como el peso, o por ejemplo la fuerza normal. Entonces son dominantes. Entonces, como son de muy corta duración, durante las colisiones, el momento total antes de la colisión es igual al momento total después de la colisión. Justo antes y justo después, los momentos son iguales. Y la colisión dura una fracción de tiempo muy pequeño. Entonces, las fuerzas externas que actúan durante esa pequeñísima fracción son despreciables. Entonces, nosotros vamos a tomar esto como que durante la colisión, esto es aproximadamente 0. Entonces, las fuerzas de colisión son mucho mayores, son fuerzas internas, pero entonces se mantiene el momento total antes y después. Ahora, siguiendo con estas ideas de colisiones, déjenme tratar el tema de colisiones de un tipo nada más. No vamos a tratar colisiones en más de una dimensión para no estar dedicándole tiempo a eso. Entonces, el tipo de colisión que nos va a interesar son las colisiones centrales directas. Entonces tenemos una línea y vamos a suponer que tenemos nada más dos partículas, la partícula 1 y la partícula 2, y vamos a suponer dos posibilidades: que se muevan así o que se muevan así, como una persecución, que es este caso, o como una colisión que va a ser así de frente, directamente, de una hacia la otra. A este llámenle que tiene velocidad 1 inicial, a este llámenle que tiene velocidad 2 inicial, para este sería la velocidad 1 inicial, para este sería la velocidad 2 inicial. Entonces, aquí chocan sí o sí. Y bueno, la partícula tiene masa m1, la partícula tiene masa m2. Masa m1, masa m2. Entonces, como se puede ver, este caso chocan porque chocan, no importa los tamaños de esta. Pero en esta hay choque si esta se mueve más rápido hacia allá que esta que se está moviendo hacia allá. Estas son colisiones directas. Esta es de frente y esta es una persecución, y si chocan es porque esta es mayor que esta de acá. Noten que le estoy quitando lo de vectores porque todo se da en una línea. Ese es el tipo de colisión que vamos a tratar. Entonces, en estas colisiones se va a mantener el momento total antes del choque
y el momento total después del choque va a ser igual al momento antes del choque, y el momento final después del choque son iguales en ambos casos. Ímpetu inicial igual al ímpetu final, ímpetu inicial igual al ímpetu final. Pero necesitamos otra ecuacioncita, y que es emanada mucho de lo empírico. Entonces, la otra condición que necesitamos tiene que ver con la energía, pero en los choques no siempre se conserva la energía. Se conserva el momento justo antes y justo después, pero la energía puede ser que no. Entonces, una manera de cuantificar la pérdida, por decirlo de alguna manera, es la siguiente. Para este tipo de choques, la rapidez, y fíjense que no estoy usando velocidad, estoy usando rapidez relativa final, es igual, y aquí voy a poner un paréntesis, rapidez relativa inicial. No son iguales en general. Aquí le vamos a poner un factor E. Y este E se llama coeficiente de restitución. Y es un número adimensional. Adimensional. Es un número acotado entre el valor 0 y el valor 1. Ya se los dejo de tarea. Si el coeficiente es 0, si este coeficiente vale 0, entonces el choque es completamente inelástico. Inelástico. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando la rapidez relativa final es igual a 0 por lo que sea, cuando es 0. Es decir, cuando chocan, se pegan y se mueven juntas. Este es un choque completamente inelástico. Y es cuando es igual a 0. Ahí obviamente no se conserva la energía. ¿Cuál energía? La cinética. Estamos hablando de cinética. Si E es igual a 1, si el coeficiente de restitución es igual a 1, entonces el choque es completamente elástico. Y en este choque se conserva, eso demuéstrenlo, se conserva la energía cinética. Es decir, por ejemplo en este caso, 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado inicial, más 1/2 de la masa m2 por la rapidez de 2 inicial al cuadrado, sería igual a 1/2 de la masa m1 por la rapidez de 1 final al cuadrado, más 1/2 de la masa m2 por la rapidez de 2 final al cuadrado. Si quieren lo escribo. Si E es igual a 1, lo que habría que ver es que m1 por b1 inicial al cuadrado entre 2 más m2 por b2 inicial al cuadrado entre 2 es igual a m1 sobre 2 por b1 final al cuadrado más m2 por b2f al cuadrado entre 2. O sea, este es un choque completamente elástico, eso significa la energía se conserva. Y en un choque completamente inelástico se mueven juntas después de la colisión. Eso lo pueden demostrar. No sé qué tan difícil les resulte, pero se puede hacer. Ahora, unas palabras acerca de lo que es la rapidez. Recuerden que la rapidez es el tamaño de una velocidad y entonces nunca va a ser negativo. Puede ser 0, es cuando no se está moviendo. O a lo mejor nosotros nos estamos moviendo con la cosa que estamos viendo
Y entonces vemos como si tuviera una rapidez cero relativa a nosotros. Voy a poner dos ejemplos. Supongan que tengo una bola aquí que se está moviendo a la derecha a 1 metro por segundo. Y tengo aquí una bola que se está moviendo para acá a 0.5 metros por segundo. ¿Cuál es la rapidez relativa entre ellas? Por ejemplo, yo me paro aquí, en esta, y me voy moviendo para allá. ¿Yo cómo veo que se mueve esta? Yo veo, si me paro aquí, que esta se me está acercando 0.5 metros por segundo. Yo creo que eso es claro para todos. Entonces yo me trepo aquí y yo veo que esta se me acerca a 0.5 metros por segundo. Vamos a decir que esta es la bola 1 y esta es la bola 2. Entonces la rapidez de 2 respecto de 1, rapidez de la bola 2 respecto de 1, sería igual a 0.5. ¿0.5 qué? Metros por segundo. ¿Por qué? Porque la rapidez es el tamaño de una velocidad. Entonces nunca va a ser negativo. Entonces lo que yo tengo es que la rapidez de 2 respecto de 1, es decir, estoy parado aquí, es de 0.5 metros por segundo. ¿Cómo va a ser la rapidez de 1 respecto de 2? La rapidez de 1 respecto de 2. Pues lo que ve es que se le está acercando a 0.5 metros por segundo. Entonces la rapidez sigue siendo 0.5 metros por segundo. ¿Sí? Eso es lo que significa. Si yo tuviera otro acá, que esta se mueve a 1 metro por segundo y esta se mueve a 2 metros por segundo, entonces la rapidez relativa es de 1. Si estarían de acuerdo, ¿no? La rapidez relativa entre estas es de 1. Diferencia entre este y este, que aquí hay choque, que aquí hay colisión, y aquí no. Aquí nunca la alcanza. Supongo que están de acuerdo. Y el otro caso, ¿qué pasa si una se acerca a la otra? Así. Tenemos una bola aquí que se mueve a 1 metro por segundo para allá, y una bola aquí que se mueve a 0.5 metros por segundo para la izquierda. Pregunta, ¿cuál es la rapidez relativa? La rapidez relativa sería 1.5 metros por segundo, ¿no? O sea, es como un choque de dos carros que vienen a 30 kilómetros por hora en sentidos opuestos. Pues yo veo que aquel se me acerca a 60 kilómetros por hora. No estamos en relatividad, entonces sí se vale sumar velocidades, rapideces. Entonces en este caso tengo este caso. Aquí hay choque sí o sí. No importa si este se mueve despacito o rápido con relación a este. Entonces las rapideces siempre son tamaños. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. La rapidez es relativa, hagan de cuenta que me subo en una de las partículas que se están moviendo y cómo veo que se está moviendo respecto de mí. ¿Qué tan rápido? Quiere decir el tamaño de la velocidad. Por eso le ponemos rapidez. Recuerden, velocidad es un vector. Rapidez es el tamaño del vector. Entonces la rapidez siempre es mayor o igual que 0. Si es 0, pues es un punto. En este caso significaría físicamente no se mueve con relación a algún punto de referencia. Pero siempre es mayor o igual que 0, nunca menor que 0. Entonces, esta es una relación que necesitamos para resolver problemas de colisiones. Y es empírica. Pues es como la conservación de la energía, ¿no? También es una relación empírica que uno dice, bueno, si es aproximadamente elástico, se conserva la energía cinética. Pero recuerden, la ecuación es rapidez relativa final es igual a E por la rapidez relativa inicial. Si E es igual a 0, es completamente inelástico, se quedan pegados. Si E es igual a 1, se conserva la energía cinética antes y justo después son iguales. Si E no es ni 0 ni 1, entonces simplemente en el choque no se conserva la energía cinética. ¿Sí? Algo se pierde. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo que también es muy mandado a hacer. Esta es una superficie dura y tengo un tubo guía. Y desde aquí, de alguna manera, puedo soltar, desde esta altura h, una partícula. Está al vacío esto, no se preocupen, no hay fricción. Entonces se libera, cae en línea recta y choca con esta superficie dura, rebota.
Si la altura del rebote es la misma h, quiere decir que la e, el coeficiente de restitución, es 1. Ese es un caso ideal. Lo que generalmente sucede es que cuando este cae, interactúa con la superficie y llega a una altura, la altura a la máxima a la que llega ya no es h, sino una h diferente, una h'. Y luego vuelve a rebotar y vuelve a llegar a una altura cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, hasta que finalmente se quede aquí abajo, ¿no? Eso es un símbolo de que no se está conservando la energía. Porque si E fuera estrictamente 1, lo que sucedería es que este baja, sube, baja, sube, baja, sube. Sería un oscilador. Estaría ahí perpetuo. Cayendo y subiendo, cayendo y subiendo, cayendo y subiendo. Y eso no se da en la naturaleza. Entonces tenemos este tipo de situación. Ahora, lo otro que quería mostrarles antes de, también es algo muy basado en lo empírico. Vamos a suponer que tenemos una superficie dura. Una superficie dura aquí, como el piso o una pared. ¿Sí? Y que aquí viene una partícula y que se está moviendo con esta velocidad. Va a llegar, no piensen en la gravedad, no se preocupen por nada de eso. Nada más, incluso si quieren, piensen que es como una mesa de billar vista desde arriba. Entonces está moviéndose la bola esta para acá sin fricción. Entonces una mesa de aire. Se mueve para acá, pum, pega aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por experiencia sabemos que esta va a salir rebotada. Si no hay suficiente información, entonces piensen en que esta velocidad la pueden descomponer justo al llegar aquí en una componente, bueno, aquí se vería la velocidad. Perdón por mi esquemita que está tan feito. Esta es la velocidad. Entonces ustedes pueden pensar que esta velocidad la pueden descomponer en una parte que es perpendicular a la superficie. A esta le llaman B perpendicular. ¿Sí? Y una componente que es paralela a la superficie. ¿A cuál superficie? Pues a esta, ¿no? A la de contacto. Y a esta llámenle B paralela. Si no les gusta la notación, invéntense una. Entonces, una componente perpendicular a la superficie de contacto y una componente paralela a la superficie de contacto. Si no hay suficiente información, vamos a tomar como hipótesis que al salir del rebote, justo al salir del rebote, la dibujo separada para que se vea algo, si no, no se va a ver nada. La componente paralela, la B dos barritas, como la B tangencial, se mantiene. Es decir, esta componente es la misma que está aquí. Y la componente perpendicular, esa sí va a variar. A esta le voy a llamar B perpendicular. Para diferenciar, le voy a quitar la barra de vector. Estas les voy a poner inicial. Y a esta le voy a poner final. Final. ¿Qué voy a suponer entonces? Que la componente paralela se mantuvo. La final es igual a la inicial. No es un 11, es paralelo. ¿Y qué hay con la componente perpendicular? Que la componente perpendicular en tamaño es igual a E por la componente perpendicular antes. Esta va a ser nuestra manera de atacar este tipo de problemas. Entonces vuelvo a repetir, tengo una superficie que la interacción no la mueve, pum, llega y rebota. ¿Cómo rebota? Si no nos dan suficientes datos, la hipótesis va a ser la componente tangente antes de paralela. Antes y después se mantiene. Y la componente perpendicular funciona como la rapidez relativa final, es decir, yo estoy aquí observando que viene algo y me va a pegar. La rapidez relativa final es cuando sale del rebote. Me estoy moviendo para acá con esta velocidad. Entonces lo único que veo es como un rebote así. O sea, me estoy moviendo para allá. Imagínense, se está moviendo así, pero yo me estoy moviendo para allá con esta rapidez todo el tiempo. Lo único que veo es que viene, la veo venir, la veo venir, la veo venir, la veo venir, pum. Y luego la veo alejarse, la veo alejarse, la veo alejarse, la veo alejarse, porque me estoy moviendo para allá todo el tiempo con esta. Todo el tiempo con esta, que es igual. ¿Sí se ve? Sería un movimiento así, pum, pum, si es que me estoy moviendo para allá, con esta rapidez. Entonces, ¿se cumple qué?
la rapidez relativa inicial por E es igual a la rapidez relativa final. Nada más estoy pensando en esta dirección, en la perpendicular. Porque vuelvo a repetir, es como cuando ven películas de guerra. Bueno, quizás sea un ejemplo no muy bueno, pero en estos momentos, ¿no?, en los que estamos sufriendo. Si aquí va un avión, una avioneta, y se está moviendo para allá con velocidad V, y suelta suministros, el que está afuera, como nosotros, lo que vemos es que hace una parábola el suministro. Pero si nosotros estamos directamente con una cámara filmando hacia abajo, lo único que veríamos es que el paquete cae en línea recta. Por eso cuando desde los bombarderos filman la caída de bombas, la bomba se ve cayendo directamente. Pero no es cierto, porque lo que pasa es que están filmando desde aquí arriba. Conforme el paquete va cayendo, ustedes se están moviendo para acá. Y entonces todo el tiempo ven que la distancia aumenta nada más así, linealmente hacia abajo. Es lo mismo que estoy pensando aquí. Si yo me estoy moviendo para allá todo el tiempo con esta misma rapidez, con esta, entonces yo veo que el paquete, la bola o lo que le vaya a pegar a la superficie, viene directita. Entonces esta de aquí la puedo decir. La rapidez relativa inicial igual a E, perdón, la rapidez relativa inicial por E es igual a la rapidez relativa final. Es como verlo directo. Y lo que se va a mantener todo el camino es la componente tangente. Entonces, todo esto es necesario para resolver problemas de colisiones. Sobre todo cuando tienen colisiones así, con superficies duras. Esas sí las vamos a ver. Las otras van a ser directas. Se mueven en la misma línea. Y van así, o es persecución. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Entonces, ¿con qué empiezo? Déjenme empezar con un ejemplo más o menos sencillo, que tiene que ver con conservación de momento. Más que con conservación de energía. Entonces, de lo que se trata es de lo siguiente. Es un problema del libro de texto que hemos estado utilizando. Pero dice lo siguiente, para no perder tiempo aprendiendo nada. Ejemplo. Tienen un bloque pesado de masa M que está inicialmente en reposo. Si quieren, pónganle que aquí hay unas guías, si quieren, y que se dispara un proyectil, una bala, que es esta, y tiene masa M, y se está moviendo para allá, no hay fricción, por lo menos con el aire. Entonces, esta es la velocidad de este proyectil. Y este está en reposo, inicialmente. Entonces, entre este bloque y la superficie, que están en contacto, hay un coeficiente de fricción μk. Entonces, la bala llega, le pega al bloque y se incrusta. Aquí está. No saltan pedacitos, nada. Todo es muy ideal. Entonces, la bala llega, se incrusta aquí, en el bloque. Y entonces, se mueven juntos. Y luego dice que, como resultado del impacto, el bloque con la bala se desliza a una distancia d hasta detenerse. Es decir, una vez que golpea la bala, viaja a una distancia d. Y ojo, hay coeficiente de fricción entre esta superficie en contacto con esta otra, que es el piso. Y el coeficiente vale μk. Entonces se detiene después de una distancia d. Entonces lo que pide es que determinemos cuál era la rapidez de la bala. Entonces, rapidez de la bala, la inicial, obviamente, ¿no? ¿Cuánto vale esa B? Y es un problema típico. Lo resuelven muchas veces hasta en física 1, pero déjenme empezar con este por lo mismo, ¿no? Que es más sencillo. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Obviamente es un choque no elástico, porque llega y se incrusta, o sea, se van a mover y se van a mover juntos. De hecho, el coeficiente valdría 0 después del impacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que justo en el momento del choque hay conservación de momento. Y lo después es un análisis dinámico. ¿Por qué?
porque lo que va a suceder es que el bloque se desliza, no vamos a suponer que se despega, la masa de la bala y la masa del bloque van juntitas, se desliza a una distancia d hasta que queda en reposo y la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la rapidez inicial? ¿De acuerdo? Y recuerden, la pregunta es esta, ¿cuánto vale v? Entonces vamos a emplear que todo el movimiento es unidimensional para quitarnos la parafernalia vectorial. Entonces vamos a tomar que este sea el eje X, el horizontal. En la vertical, vamos a llamarle Y, lo vamos a usar para el análisis de la dinámica. Pero por el momento lo que tenemos es que a la hora del impacto todo es en X, ¿no? Entonces vamos viendo. Vamos a empezar con esta parte. Como es un impacto, como es una colisión, las fuerzas externas como los pesos de los bloques van a ser muy pequeñas. Entonces, y además el impacto es de una duración muy pequeña también. Entonces, el momento total inicial, ímpetu total inicial, va a ser igual al ímpetu total final. Y como dije, como todo es en una dimensión, podemos quitarle esta de vector y pensar que todo es en el eje X. Entonces, si quieren, pongan el eje X. A mí se me hace demasiada anotación. Entonces, el momento total inicial igual al momento total final. Pregunta, ¿cuál es el momento total inicial? Este está en reposo. Entonces, este le va a pegar y se está moviendo para allá con velocidad v y tiene masa m. Entonces, el momento total inicial corresponde a la bala, mv. Y esto va a ser igual al momento total final. Después del choque, pues, la bala llega, se incrusta. Entonces, voy a tener un solo objeto de masa m más m y que se mueve con una velocidad, vamos a ponerle velocidad del bloque. ¿Sí? Entonces la velocidad del bloque va a ser, velocidad del bloque va a ser m entre m más m por la velocidad de la partícula, del proyectil, de la balita. Y llega y se incrusta ahí. Entonces se van a mover juntos con esta rapidez. Eso es lo que tenemos hasta ahí. Ahí lo que utilizamos durante el impacto es conservación de momento. Momento inicial igual a momento final. La energía no se conserva. Esa no se va a conservar. Se quedan ahí incrustados uno en el otro. Ahora vamos al siguiente paso. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Voy a borrar esta parte nada más. Y entonces lo que tengo es otra vez la superficie y tengo un objeto de masa m más mm, m más m, perdón, m más m, que se estaría moviendo inicialmente con esta velocidad bb. Vamos a poner velocidad del bloque. Hay coeficiente de fricción, o sea, hay un μk, si no, no se detiene. Y dice el problema que viaja a esta distancia d. Entonces ahí puedo utilizar trabajo, energía, leyes de Newton y cinemática, lo que uno quiera, lo que le parezca mejor. Entonces déjenme utilizar un poquito de lo que hemos visto. Primero voy a determinar cuáles son las fuerzas que actúan aquí. Las fuerzas que están actuando son, a ver si están ustedes de acuerdo, el peso y la fuerza normal. Estoy en Y. Recuerden, había elegido X horizontal y Y vertical. Y en la parte horizontal, lo único que va a actuar es la fricción. ¿Qué tipo de fricción? La cinética. Entonces aquí hay varios procedimientos. Yo, por ejemplo, sé que como no brinca, la fuerza normal es igual al peso. Y la fuerza de fricción, por fenomenología, es proporcional a la fuerza normal y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción. Entonces esto se puede escribir así. Entonces yo ya tengo la fricción. Nada más fíjense en qué dirección actúa. Entonces yo ya tengo la fuerza normal, que es igual al peso. Tengo la fuerza de fricción. Pues tengo todo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo utilizar ahí para resolverlo? Les digo, ustedes pueden utilizar segunda ley de Newton.
esto que está aquí va a ser igual a masa por aceleración. Nada más tengan cuidado con el signo, porque este es el tamaño de la fuerza de fricción. Pero realmente lo que va a suceder es que desacelera. Lo que pasa es que es una fuerza que ven las X negativas. ¿Sí? Entonces podrían sacar la aceleración. Ahora déjenme hacerlo utilizando trabajo-energía. Yo lo que sé es que el trabajo total va a ser igual al trabajo hecho por el peso más el trabajo hecho por la fuerza normal más el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Ahora, ¿cuál es el trabajo hecho por el peso? 0. ¿Por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento. El peso va así y el desplazamiento va así. Y lo mismo aplica para la fuerza normal. Entonces, la única fuerza que hace un trabajo es la fricción cinética. Y esto, por el teorema de trabajo-energía, es la variación de la energía cinética de mi sistema de masas incrustadas. Entonces, finalmente yo a lo que llego es que el trabajo hecho por la fuerza de fricción es igual a la variación de la energía cinética. Y la energía cinética, la variación vale 1/2 de la masa combinada por la rapidez final que tenga al cuadrado. Esto es en este análisis. Y esta vale 0 porque se detiene, ¿no? Menos 1/2 de la misma masa, m más m, por desgracia no cabe, lo pongo aquí, por la rapidez que tenga inicial, pero la rapidez que tiene inicial es la que le estoy llamando bb, al cuadrado. Este está multiplicado, nada más que ahí no ocupo. Ahorita le escribo aquí. Entonces, simplificándole, lo que tengo es que la última ecuación ya lo que me dice es que el trabajo hecho por la fricción cinética es igual a menos, porque este vale 0, se detiene al final, 1/2 de la masa, y repito, es la masa combinada, por la rapidez que tiene el sistema al principio, al cuadrado. Ahora vamos con el trabajo hecho por la fricción. El trabajo hecho por la fricción va a ser, por definición, vamos a trabajar por definición, la fuerza de fricción punto el desplazamiento, ¿no? Este delta R lo que significa es el desplazamiento. Sigo igualándolo a este lado, a lo mismo. Y ahora decimos, ¿cómo se hace este producto punto? Bueno, es el tamaño de la fuerza de fricción, que aquí está. Lo borré. El tamaño de la fuerza de fricción por el tamaño del desplazamiento, que es ¿quién? Lo que nos están diciendo que es esto, D. Por el coseno del ángulo que hace la fuerza con el desplazamiento. Aquí hay un coseno de 180. Y entonces esto es igual a menos 1/2 de m más m bb al cuadrado. El coseno de 180 es menos 1. Ahí ya no me preocupo, porque ya apareció un menos aquí. Ahora, ¿quién era la fuerza de fricción? La fuerza de fricción era μk por la fuerza normal, que resultó ser esto, por d. Y entonces esto es igual a menos 1/2 de m más m por bb al cuadrado. ¿De acuerdo? El menos se cancela. Una de estas se cancela. Y entonces lo escribo aquí arriba. Yo llegaría a que μk por g por d es igual a 1/2. Bueno, el 2 lo paso para acá. Es igual a bb al cuadrado. Repito, se canceló la masa y este 2 lo paso para acá. Entonces ahí está ese resultado. Ahora bien, esa no es la respuesta. Me están preguntando por este, entonces lo que hago es sustituirla aquí. Entonces, recordando, ¿quién es bb? Es esta, ¿no? La que resulta justo después de que la bala impactó y se incrustó. Es un proceso rapidísimo. Entonces, por eso todo lo demás es despreciable. Entonces,
Entonces me quedaría 2 mu k GD va a ser igual a este al cuadrado, m entre m más m, que va al cuadrado, por la que ando buscando al cuadrado. Entonces de ahí despejo. Me quedaría que entonces B es igual a m más m entre m. Ya le saqué raíz. Por la raíz de 2 mu k por g por d. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el resultado. Esto es adimensional y las unidades de esto son las de d por las de g, raíz, porque acuérdense que mu k también es un coeficiente adimensional. Entonces efectivamente me da rapidez. Si ya tienen números, pues ya nada más es cuestión de ponerlos en ese resultado. Y nos daría ya algo numérico. Mientras tanto, pues lo dejamos así. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que aplicamos es conservación de momento. Hay otro ejemplo que podemos trabajar sin necesidad de prender la máquina. Déjenme borrar aquí y se los platico. Es un problema un poco que se puede hacer un poco complicado, pero vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos visto desde arriba una esquina aquí donde hay un ángulo de 90 grados entre esta y esta superficie. Y vamos a suponer que tenemos una partícula de masa m aquí. Estamos viendo desde arriba, no hay fricción, no hay mayor problema. Que se mueve con esta velocidad v y que lo hace con un ángulo θ para fijar ideas. Entonces lo que va a pasar es que, estoy viendo desde arriba, que llega, le pega aquí, rebota para acá y rebota para acá. Y que el coeficiente de restitución en cada choque es el mismo, es E. No sé si vale 1, no vale 0 porque bueno, pues si valiera 0 se queda embarrada. Piénsalo como una bola de billar y lo estoy viendo desde arriba y choca con las barandas. Entonces lo que se quiere es demuestre que la trayectoria de entrada es paralela a la trayectoria de salida. Es paralela a la trayectoria de salida.